el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, experto en temas constitucionales. Doctor Blume, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas. Empecemos con lo último, con lo que ha dejado la entrevista al expresidente Martín Vizcarra, porque me llamó la atención. Yo tenía otra, interpretación del análisis que muchos juristas y expertos constitucionales habían hecho sobre el tema de la vacancia. Él sostiene que su vacancia fue ilegal, que fue ilegítima, porque tenía que haber una ley de desarrollo constitucional para definir ¿qué entendemos por incapacidad moral permanente? E incluso, cuando se le pregunta si una eventual vacancia a Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, sería ilegal, él dice que desde su punto de vista sería ilegal. Bueno, mire, yo estaba en la sala de espera y me he quedado estupefacto al escuchar al señor Vizcarra el cúmulo de inexactitudes y barbaridades desde el punto de vista constitucional que ha dicho, ¿no? Entiendo que no es abogado, pero hay que tener un poquito de, digamos, sangre en la cara para no opinar sin saber y sin fundamento. Y lo digo como profesor de Derecho Constitucional y experto en Derecho Constitucional. Es una barbaridad lo que ha dicho sobre su vacancia. Su vacancia fue absolutamente constitucional y absolutamente legal. Y es más, la causal de vacancia es una causal abierta. Es un concepto jurídicamente indeterminado, como lo dice la doctrina, y por lo tanto alude a actos o conductas o comportamientos que agravian el ejercicio de la magistratura presidencial y no tienen que estar reglamentados ni tienen que estar tipificados. Simplemente se refiere a actos que, a juicio del Congreso de la República, que actúa en representación del pueblo, descalifican al señor presidente de la República. ¿Y por qué, doctor, sería un problema tipificarlo? ¿Por qué no se podría determinar, bueno, según la Constitución nuestra, se define incapacidad moral permanente al corrupto, al violador, al que hace tal cosa? Porque no se trata de un concepto que pueda ser materia de tipificación. Por ejemplo, si yo le digo a usted, tipifíqueme las buenas costumbres, tipifíqueme el concepto de buena fe, por ejemplo. Hay conceptos que no deben ser tipificados porque comprenden tal diversidad de posibilidades que nunca usted acabaría de tipificarlos. Y siempre habrá casos que escapan a esa tipificación. Le doy, por ejemplo, un caso. Si se tipifican las causales de vacancia y no está prevista la pedofilia, y usted descubre al presidente de la República en un acto de pedofilia, va a esperar un juicio para sacarlo cuando ese sujeto ha estado en vista de todo el mundo cometiendo un acto de esa naturaleza. Evidentemente que no. Entonces, son causales abiertas que solamente operan en casos extremos cuando se agravia, vuelvo a repetir, el ejercicio de la magistratura presidencial. Porque el presidente personifica a la nación. Es el máximo representante de la nación y debe tener una conducta intachable, una conducta prístina. Cuando esa conducta es afectada por actos de diversa naturaleza, se produce esta posibilidad, que dicho sea de paso, en el país no ha sido utilizada nunca en exceso. Son escasísimos los casos de vacancia. Entonces, esta teoría que inventó la doctora Marianela Ledesma Narváez cuando era presidenta del Tribunal Constitucional, de que había que tipificar, y acusó a la mayoría que resolvió declarar improcedente el proceso competencial que promovió el señor Vizcarra respecto de su vacancia, en el sentido de que el tribunal había perdido una oportunidad histórica de no tipificar la vacancia, es una barbaridad. Es una demostración de un desconocimiento muy grande de lo que es el derecho constitucional y la historia constitucional del país. Yo invito a la doctora Ledesma a que lea cuál es toda la secuencia que ha seguido el legislador constituyente histórico desde la Constitución de 1823 hasta la actual para demostrar que no se tipifica la vacancia por incapacidad moral. Ni aquí ni en ningún otro país. Y doctor, ¿no se puede prestar también a la subjetividad del Parlamento o al manejo como herramienta política?
puede prestarse, pero eso está sujeto a las reglas del sistema democrático. Si usted tiene un parlamento que representa al pueblo y que reúne esa mayoría hipercalificada de 87 votos, pues esa decisión corre ese riesgo. Pero eso es un carácter propio de la democracia. Y sobre ese punto, dado que mencionó los votos, ¿no? 87 no es fácil lograr justamente esa cantidad. Y el señor Vizcarra, ojo, fue vacado por el Congreso que él hizo nombrar por 105 votos. Así es. Y tiene aquí el descaro de decir que su vacancia fue inconstitucional. Ahora, hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución que lo que busca es más bien reducir el número de votos para la vacancia presidencial, me parece que a 72, 73, sí. No lo recuerdo bien. ¿Un proyecto de ese tipo es viable? ¿Sería constitucional? Mire, yo creo que es viable porque la Constitución no es la que establece el número de votos. Es el reglamento del Congreso de la República. Y ese número de votos se estableció porque el tribunal hizo una exhortación en una sentencia. Pero esa exhortación no obliga necesariamente al Congreso. Y puede darse la posibilidad de que el Congreso modifique ese número de votos. Claro, se podrá decir que es una ley con nombre propio. Así es. Ese es el tema que se presenta como inconveniente. Pero puesto en una balanza el descalabro nacional que estamos viendo frente a esa posibilidad, no debemos cerrar la alternativa de que se rebaje el número para lograr el objetivo que todos los peruanos queremos, que es que el señor presidente deje la presidencia porque está demostrando falta de probidad y de idoneidad para el cargo. Y a ver, si eso se aprueba, ¿se tiene que aprobar con mayoría calificada o con mayoría simple? Reducir el número de votos para la vacancia presidencial. Yo diría que con mayoría calificada, mitad más uno del número legal. ¿Y no podría ser luego esto recusado en el Tribunal Constitucional? Podría ser y podría haber un debate al respecto. Porque claro, uno diría, oye, estás aprobando esto para vacar a Pedro Castillo. Así es, así es. Pero viendo los altos intereses del país y que esta es una situación y una posibilidad que no va contra la Constitución, sino que corresponde a las facultades del Congreso, puede haber una modificatoria. Ahora, doctor, otro tema que está muy vinculado realmente, que tiene que ver con lo que reveló el domingo pasado el periodista Ricardo Uceda en su columna del Comercio. Reveló que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está ya evaluando presentar en la quincena de octubre una acusación constitucional ante el Congreso de la República contra el presidente Pedro Castillo. Y esto es lo interesante, y ahí le pido su análisis respectivo, solicitando que se deje de aplicar o que no se le aplique el artículo 117 de la Carta Magna de la Constitución. A ver, ¿cómo leemos esto si fuese así? Bueno, yo con todo respeto hacia quienes proponen esta fórmula, yo no la encuentro viable porque el artículo 117 es claro y categórico en el sentido de que solo cabe recurrir a esta posibilidad en 4 casos tasados. Y por lo tanto no veo otra posibilidad. La interpretación que ellos hacen me parece que escapa al marco constitucional. Es decir, la fiscal de la Nación no podría presentar una acusación constitucional. Presentar podría. Que tenga éxito, como se sostiene, con los efectos que también se sostienen, es algo que yo creo que es muy discutible. Y para que la gente lo entienda, ¿no? Porque por estos días hay cantidad de acusaciones constitucionales que se presentan no solo contra el presidente. ¿Cuáles son o cuál tendría que ser el efecto concreto que yo busco al acusar constitucionalmente al mandatario ante el Congreso de la República? ¿Qué estoy buscando con eso en la práctica? Estoy buscando que esa acusación concluya con una sanción del Congreso de la República. Usted sabe que el procedimiento de acusación constitucional puede ser por un antejuicio o por un juicio político. El antejuicio está referido a la eventual comisión de hechos delictuosos que permiten levantar la inmunidad para entregar al investigado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que lo procesen y lo sancionen. Y el juicio político es cuando se produce un acto que constituye una infracción a la Constitución. Y en ambos casos hay sanciones y hay requisitos, ¿no? ¿Y cuáles son esas sanciones? Porque ¿qué sanción estaría buscando la fiscal de la Nación que se le aplique al presidente? ¿Que lo inhabiliten? ¿Que lo suspendan? Y la pregunta sería en realidad, ¿qué tipo de sanción le puede corresponder a un presidente de la República?
Claro. Mire, desde mi punto de vista, la acusación constitucional contemplada en el artículo 117 de la Constitución puede derivar en una acusación que implique la suspensión o la destitución. Ya. Siempre y cuando se den esas causales. Pero son 4, muy claras. Son 4 muy claras, así es. Salvo el caso de la vacancia, el cual sí implica... Es amplio. Así es. Sí, está en el artículo 113, inciso segundo. Claro, es decir, ya, la vacancia me queda claro, es lo que 87 votos digan que es vacancia, eso es vacancia. Pero en el caso de la acusación constitucional contra el presidente de la República, son por 4 supuestos bien claros enmarcados en la Constitución. Traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso de la República, disolver el Jurado Nacional de Elecciones, y me parece que hay uno más que se me pasa en este momento. Ya, pero en ningún caso entonces la fiscal de la Nación podría presentar una acusación constitucional por... Ajena a esas causales. Exacto. O sea, podría... Por peculado, por organización criminal. Podría presentar. Ya. No significa que tenga éxito la acusación. Tendría que ser archivada en el camino porque escapa a las causales. Claro, porque previstas. si yo, a ver, por más que me pueda caer muy mal Pedro Castillo, por más que yo pueda creer que la fiscal de la Nación está en lo correcto, yo voy a tener que ver mi Constitución y decir, a ver, acusación constitucional, Constitución, ¿cumple o no cumple causales? No cumple, por supuesto, archivada. Por supuesto, por supuesto. Lo contrario sería faltarle a la Constitución. Así es. Lo que sí puede hacer la fiscal es investigar. Y Sí, esto claro. ponerlo en conocimiento del Congreso de la República para que en su momento se pueda actuar. Pero creo que no puede ir más allá. Entonces, nuevamente, volviendo al mismo tema, porque yo le decía que son varias acusaciones, cuando el congresista Eduardo Málaga Trillo presenta ahora otra acusación constitucional contra el presidente de la República, pero esta vez por el mal uso del avión presidencial, estamos volviendo al mismo tema. Yo creo que sí. Es que el artículo 117 dice solo. Si no dijera solo, iría otras posibilidades. Ese es el tema. Solo puede ser acusado, dice. Por lo tanto, está constriñendo a esas cuatro causales. Yo quería aprovechar la oportunidad para señalar lo siguiente. Hay un caso que realmente a mí me tiene muy preocupado, que es el caso de la inconducta en que viene incurriendo SUNEDU. Ajá. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República aprobó la ley 31.520, que la tengo acá, publicada en el diario oficial El Peruano, Ley de la República. Esta ley le devuelve la autonomía a las universidades y recompone la SUNEDU para que no sea manejada ni manipulada por el Poder Ejecutivo, sino que sea conducida por las propias universidades, como corresponde a la autonomía. Pero SUNEDU ha entrado en una franca rebeldía a esta norma y está insistiendo en que esta norma no se cumpla, a pesar de que es norma de la República. Sí, sin embargo, entiendo, doctor, haciendo memoria un poco sobre el tema, que el Poder Judicial le dio una acción para que ellos El decidan Poder Judicial ha dictado una decisión prevaricadora, inconstitucional, ilegal e inejecutable. ¿Por qué? Porque le ordena al Congreso que paralice la ejecución de la ley, cuando la ley ya estaba publicada en el diario oficial del Peruano. Y eso no puede hacer el Congreso de la República. Dictada la ley, entra en vigencia a partir del día siguiente y se tiene que cumplir. Entonces, fue cuando ya fue publicada, me parece que estuvieron ahí en los tiempos, no, pero es una apretada ahí. Bueno, pero lo cierto es que siendo ley de la República, da muy mal ejemplo al país una entidad pública al incumplir y desacatar una ley, y el señor ministro de Educación se presta abiertamente a este desacato. Y yo creo que eso debe concluir en el país, porque se tiene que denunciar a quienes están tratando de activar la SUNEDU, a pesar que la SUNEDU ha sido recompuesta. Sin entrar al fondo del debate de la SUNEDU, porque hemos entrevistado aquí a otros expertos sobre el tema, y lo que señalan sobre el tema de educación es que la ley lo que haría es más bien favorecer a las ya conocidas universidades Bamba, las universidades Cartón, que te regalaban los títulos. Pero no quería entrar a ese debate, sino al debate constitucional, que me parece muy rico. El rol del Poder Judicial, porque lo de la SUNEDU no ha sido el único caso, estuvo el tema del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo.
¿Qué puede y qué no puede hacer desde su punto de vista Yo el Poder creo que Judicial? ahí hay un exceso del Poder Judicial, producto de que no se cuenta con jueces realmente conocedores de derecho constitucional. Y fruto de lo que yo denomino una suerte de relativismo conceptual, en que entran una serie de expertos, entre comillas, en derecho constitucional, que le manejan a usted los conceptos como si fueran una goma de mascar. Por ejemplo, el caso de la disolución fáctica, de la denegatoria fáctica, que fue en base a una tesis de un constitucionalista cuyo nombre no quiero mencionar, pero que la gente enterada conoce, se convirtió lo que era una competencia del Congreso de la República, de decir otorgo o no otorgo confianza, en una posibilidad a cargo de quien pedía la confianza de entender que fácticamente se le podía negar. Ah, pero fue dentro de sus colegas, dentro del magistrado del Tribunal Constitucional. Con mi voto en contra. Claro, sí, pero fue el TC con mayoría, pues, ¿no? Sí, sí, está bien, con mi voto en contra, el de Sardón y como decía constitucionalista, yo aquí me imagino que se refiere a alguien del TC. No, la tesis contenida en la posición del gobierno, que fue, y que estuvo en su contestación a la demanda, que fue, se puede entender por denegada fácticamente la confianza por el presidente de la República para disolver un Congreso, en lo que en el fondo fue un golpe de Estado que hizo el señor Vizcarra, ¿no? Eso es porque el concepto de división de poderes y de competencias se movió como si fuera un chicle, como si fuera una goma de mascar. Y eso lo están haciendo los denominados, en este país, los denominados caviares, que son intelectuales iluminados, que creen que todo empieza con ellos y entonces los conceptos los manipulan, ¿no? Y por ejemplo, pluralidad de instancias es un derecho que está en la Constitución, pero dicen de configuración legal. Entonces le ponen un montón de requisitos que al final usted apela y le pueden denegar la apelación y lo dejan sin pluralidad de instancias. Entonces eso es lo que está ocurriendo en el país. Muchísimas gracias, doctor Blume. El doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Tenemos que irnos de inmediato a ver al alcalde Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima. Se reúne con George Forsyth, también candidato de Somos Perú. Escuchemos. Para llegar a ese puesto es porque queremos la ciudad y van a tener nuestro apoyo a través del plan de gobierno, a través de los regidores, que evidentemente van a realizar su trabajo de fiscalización, pero que quede muy claro que no se trata de oposición, ¿verdad? Porque siempre dice oposición, nosotros no somos oposición, somos un equipo que trabaja por la ciudad y siempre y cuando se hagan las cosas bien, nosotros vamos a estar ahí para sacar adelante los problemas que tiene una maravillosa ciudad, que son muchos. Hemos hablado sobre la problemática del agua, que tristemente Lima no tiene ningún asiento de CEDAPAL y hay más de 2 millones de ciudadanos que no cuentan con el agua. Hemos hablado del hambre, hemos hablado de la delincuencia, que van a contar con mi apoyo, de la experiencia que tengo como regidor y luego alcalde de un distrito sumamente complicado. Entonces desearle lo mejor, desearle los éxitos a todo el equipo, a unir el país, que es muy importante, mensaje de unión, mensaje de paz, mensaje de respeto, que eso es lo que queremos para nuestra ciudadanía. No queremos que nos sigamos dividiendo y que si no tomamos en serio los problemas sociales que hay en nuestra ciudad y en el país, le da cabida a postulaciones muy peligrosas para nuestro país. Así que nuevamente, simplemente reconocer y felicitar a todo el grupo y que van a contar conmigo y con nuestros regidores y todos los alcaldes, porque acá ya se acabaron los colores, acá ya se acabaron las ideologías, los intereses personales. Bueno, ahí está,